Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Te saludamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha querido que tú estés ahí y nosotros acá. Tenemos una responsabilidad de parte de Dios y es compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Te damos gratuitamente el tesoro de la palabra de Dios, que es alimento para esta vida y para el siglo venidero. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te edifique a través del estudio de la palabra. En el nombre de Jesús. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquen en el Salmo 126. Salmo 126. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Y qué? Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas, dice Dios, volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Dios tiene un mensaje para nosotros. Es un mensaje profético, no solamente para esta congregación, no solamente para la ciudad de Nueva York, sino también para la iglesia de Jesucristo que está en las naciones. Antes de llegar a Rema, a la palabra iluminada, a la enseñanza que Dios tiene para nosotros, quisiera establecer la base, el cimiento, para cuando llegue el momento de la aplicación todos podamos entender lo que Dios nos quiere decir. De muchas maneras, en mensajes anteriores, nosotros hemos hecho ciertas alusiones a el trato de Dios con la nación de Israel, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza también fue escrito. Y la manera que Dios trató con Israel se asemeja mucho a la manera como Dios trata con nosotros, aunque estamos en el nuevo pacto, con un mejor mediador y con mejores promesas. Pero el Nuevo Testamento fue revelado en el Antiguo. Dios conoció a Israel en un cautiverio. O sea, cuando Dios fue a donde estaba la nación de Israel, quiero decir, estaba en cautividad. Podríamos decir mejor, Israel conoció a Dios cuando Israel estaba en un cautiverio. Pero digo, Dios conoció a Israel cuando estaba en un cautiverio, no porque Dios no lo conociera antes, sino quiero decir que la primera vez que Dios se dirigió a la nación de Israel, cuando mandó a Moisés, Israel estaba en una esclavitud. Y eso es muy importante, porque si no hay cautividad, no hay redención. Dios permitió que Israel fuese una nación cautiva para luego destacarse como el gran libertador. Ahora, algo que Dios me reveló, quiero compartir con ustedes, que es muy revelador, que ojalá que ustedes lo reciban como Dios me lo reveló.
yo me he dado cuenta, y me di cuenta por revelación de Dios, que Dios no podía vivir en la misma tierra con Israel si Israel era infiel. Por ejemplo, vamos a leer que cuando, y aquí comienzo, cuando la casa de Elí se prostituyó y los hijos de Elí prostituyeron la ofrenda de Jehová, recuerdan ustedes una historia conocida, entonces vino el castigo a Israel. Dios toma el arca que representa su gloria y la lleva a tierra de los filisteos. Y dice en el Salmo 78, yo sometí mi gloria a cautividad. En otras palabras, mi gloria, mi presencia en medio de ti, que es el arca, yo decidí que prefiero que esté en tierra extraña, en el templo de un Dios pagano, como un trofeo de su aparente triunfo sobre mí, antes que esté en una casa infiel. En otras palabras, esa costumbre que cuando dos esposos están peleados, uno se va a la sala, eso fue lo que Dios hizo. No, de verdad, ustedes lo verán. El esposo molesto se va y le dice, ok, no me fuiste fiel, me voy con mi música a otra parte. Y prefirió irse a vivir en la casa de Dagón, Dios pagano, que estar en la casa de la esposa amada Israel. Atención, no se ha terminado la historia. El arca regresó. Estuvo por ahí el arca que representa la presencia, la gloria, en casa de fulano, en casa de perencejo. Andaba por ahí peregrina, el arca, la presencia. En una ocasión dice que duró como 20 años y no se acordaban del arca de Jehová. Estaba por ahí el esposo. De momento, Dios elige a David y David trae el arca a Sión. Ustedes saben que fue una tremenda fiesta. Dios elige a Judá, rechaza en Silo a Efraín, porque el arca estaba en Silo, estaba en Efraín, y toma a Judá. Más adelante vamos a leer esto. Entonces estuvo allí el arca, vino el tiempo de David, después de los hijos de David, hasta que en el cautiverio babilónico, cuando la casa de David, o sea Sión, no vivió de acuerdo a Dios, Dios dice, bueno, como yo me fui la vez pasada, ahora yo me quedo y tú te vas. Te vas de cautiverio, te vas de mi casa, te vas de mi casa. ¿Ok? Es más, voy a destruir la casa. A esta casa que hice a través de Salomón y a través de David, hermosa y gloriosa. Voy a permitir que los enemigos la quemen y quemen los palacios. Porque yo te voy a decir una cosa a ti. Tú estás alrededor de esta casa. Ay, qué casa linda. Aquí está la presencia. Ay, esto fue el pacto con David. Y todo eso es verdad. Pero si tú no vives de acuerdo a mí y no te sometes al marido, yo aquí, tú y yo no podemos estar juntos si no estamos de acuerdo. Así que la vez pasada me fui yo, te vas tú. Vete 70 años a Babilonia. Y la sacó de la casa la mujer. Vete. A los 70 años se contentó el esposo y la mandó a buscar. Y la trajo de nuevo. Hermanos, esto es tremendo. Escuchen ahora. La trajo de nuevo al esposo. Comenzaron a vivir juntos desde el tiempo de la restauración hasta Jesús. Wow, cuántos siglos pasaron ahí. Y el esposo soportando. Israel haciendo y deshaciendo, otra vez infiel. Y el esposo ahí tolerando. Tolerando a la esposa. Es una tremenda enseñanza para la iglesia de hoy. No podemos dejar escapar esa enseñanza. Dios es el esposo. Él pone las condiciones. O se vive como yo, o se vive sin mí. Pero conmigo, viviendo como tú quieres, no. En mi tierra es como yo quiero. Yo soy el esposo. ¿Entendieron eso? Ok, ahora están listos para aprender lo otro. En otro orden de ideas, les he enseñado desde acá que Dios me ha hecho diferenciar entre un desierto y un cautiverio.
El desierto es cuando Dios te lleva a un lugar solitario, aparte al desierto, donde no hay comodidad, no hay nada, para que te veas obligado a buscarlo y a estar con Él. Dios dijo a Efraín en el tiempo de rebelión: te llevaré al desierto, te cortejaré y te hablaré al corazón. Cuando Dios te lleva al desierto, porque quiere tratar contigo para enseñarte algo, Él personalmente. Cuando hay rebelión en tu corazón, entonces Él te somete a cautividad, que significa que te entreguen en manos de los enemigos, ya para que ellos te enseñen. Como Dios le dijo a David cuando pecó: tengo 3 géneros de castigo para ti. En 2 de ellos te voy a entregar en manos de los enemigos, y en otro te castigo yo. Dice él: prefiero desierto contigo y no cautiverio con los enemigos. Así que David fue sabio. Castígame tú, quiere decir, quiero un desierto, yo no quiero cautividad. ¿Están entendiendo, amados? Hay muchos que dicen: yo estoy en un desierto. Cuidado, puede ser que estés en cautividad. Depende de quién te está enseñando. Si los maestros son los enemigos, es cautividad. Si el maestro es Dios, es desierto. Muy bien. Escuchen ahora este paso, porque más adelante voy a hablar de esto. Muy bien. Era costumbre antigua, atención aquí, era costumbre antigua, que cuando un pueblo vencía a otro pueblo, el pueblo vencedor tomaba los dioses del pueblo vencido y los llevaba a los templos, o al templo de sus dioses, o a los templos de sus dioses, como un trofeo, como diciendo: mi Dios es más poderoso que tu Dios, porque te entregó en mis manos. Ahora, yo quiero enseñar algo importante. Quiero que ustedes vengan conmigo rapidito, vamos a leer algunas cosas. Jeremías 52. Vamos a leer para que entendamos del 17 al 19. Dice: y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Esto fue cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Judá y se llevó cautivos a los judíos. Miren el versículo 18. Y se llevaron también los caldeos, atención, las palas, diga las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Atención, ¿qué se llevaron? Todos los utensilios con los cuales se ministraba. Versículo 19. Y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Noten ustedes acá, atención aquí. ¿Qué hace Nabucodonosor cuando invade a Judá? Se lleva los utensilios, todos, tazas, tazones, cucharas, etcétera, etcétera. Todo lo que se usaba para ministrarle a Dios. Muy bien. ¿Por qué se lleva los utensilios del templo? Porque el Dios de Israel no es una imagen, es un Dios invisible. Así que no se podía llevar una imagen de talla, porque no había en el templo imagen de talla. ¿Por qué no se llevaron esta vez el arca? Bueno, porque Dios no lo permitió. No se sabe lo que pasó con el arca. Algunos dicen que Jeremías se le escondió, que los sacerdotes le escondieron. No se sabe del arca. Pero seguro cuando Nabucodonosor invadió, ellos pensaban o temían que se llevara el arca y le escondieron. No se sabe. Pero se llevó una representación de Dios. Los vasos con los cuales se adoraba a Dios fueron transportados a Babilonia. Pero escuchen aquí,
Es interesante que usted anote esto, los vasos con los cuales se ministraba. Repítalo. Los vasos con los cuales se ministraba. Muy importante para la enseñanza de hoy. Ahora, ¿dónde los llevó? Los llevó al templo de sus dioses. Atención. Aquí hay un detalle que a mí me cautiva y me llama mucho la atención y revela lo que vamos a estudiar. ¿Cómo alguien, un rey de aquellos días, que cuando conquistaba un pueblo, el propósito era subyugar a ese pueblo para dominarlo, para que ese pueblo me pague impuestos o tributos y yo despojarlo de todas sus riquezas? Cuando un pueblo vencía a otro se llevaba el botín, o sea, los despojos, todas las riquezas del pueblo vencido pasaban al vencedor. Ahora, como Nabucodonosor, que tenía sed de dinero, de oro, de plata, de cosas preciosas, invade la primera vez y solamente se lleva una parte de los vasos, diga, algo muy extraño. Porque cuando invadían una vez, la primera, se llevaban todo. Despojaban y saqueaban todo. Sin embargo, solamente se llevó una parte de los utensilios de la casa de Jehová. Y eso para mí es muy extraño. Aún los profetas dicen, no se preocupen ustedes, que los utensilios que salieron de aquí regresarán. Y el profeta dijo, eso es mentira. No solamente que esos no regresarán, sino que los que quedaron van para allá. Hasta que se cumplan los 70 años, entonces Dios restaurará los utensilios y los traerá de nuevo a su casa. Amén. Muy bien. Atención ahora aquí. El Señor me reveló a mí que esos utensilios, esos vasos con los cuales se le ministraba a Jehová, era una representación del pueblo de Israel. Los vasos que adoraban a Dios, que servían a Dios, era Judá, alabanza. Judá significa alabanza. Un pueblo que Dios, como dice Isaías, este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo, es mi pueblo y yo le he tomado. Deja ir a Israel para que me sirva. Deja ir a Israel para que me adore. Deja ir a Israel para que me haga fiesta. Eso explica. Muy bien. ¿En qué me baso? Me baso en la representación de los vasos. Verán ustedes. Primeramente, que se los llevó en parte. Cada vez que invadía se llevaba una parte. Y así pasó con el pueblo. Cada vez que invadía, la primera vez se lleva 10,000. La segunda vez se lleva otro grupo grande. Y la tercera vez se lo lleva a todos. Pero quizás lo próximo que vamos a leer te convenza más de que la tipología es correcta. Ven conmigo ahora al Salmo 137. ¿Ya lo tienes? Atención aquí. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Ahí está hablando Judá cuando estaba en cautividad. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Diga, no había alabanza. Las arpas estaban colgando sin usarse, como estaban los utensilios presos, confinados en la casa de los dioses. Así estaba Israel en Babilonia. No podían cantar. Las arpas, los instrumentos con los cuales se alababa a Dios, estaban en desuso, llenos de polvo, colgando en estacas o en algunos lugares. Sigan leyendo conmigo. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos.
Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Por qué? Porque Dios había dicho a través de Moisés: cuando tú entres a la tierra, yo voy a elegir un lugar donde voy a poner el arca del pacto. Voy a poner mi tabernáculo. Moisés siempre habló, hay que adorar en el lugar donde Dios eligió. En este caso Sión, donde puso la morada. La tipología. Nosotros no entendemos eso, porque ahora en el nuevo pacto se adora a Dios donde quiera, porque el templo no es un lugar, el templo es el corazón. Somos morada de Dios en el espíritu. Pero en aquellos días la enseñanza era que a Dios no se le adoraba en los lugares altos, de aquí ni allá. No hagas altares, hay un lugar de adoración. Las fiestas es en Sión, donde está el arca de Jehová, el tabernáculo, la tienda. Los vasos de Jehová, la nación de Israel, llamada a hacerle fiesta a Jehová, a ministrar a Dios, que eran los utensilios. Pablo compara a los cristianos con utensilios. Somos utensilios, vasos de oro, vasos de plata. El mensaje de los vasos está por todo el Nuevo Testamento como aplicación. Somos vasos de Jehová, somos vasos de misericordia, vasos de barro, donde la excelencia no está en el barro, sino en lo que está dentro del barro. Amén. Somos copas de Jehová, somos vasos de Jehová, somos utensilios para ministrar a Dios. Pero cuando la iglesia, que fue llamada para publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, está en cautividad, está en tierra extraña, que no es el lugar de Dios. Cuando la iglesia es transportada a Babilonia, a la confusión, la iglesia no puede adorar. La lengua se pega al paladar. No salen los cánticos. Por eso dijeron: cuando Sión sea restaurada, seremos como los que sueñan, y nuestra lengua se llenará de alabanza. Cuando Sión sea restaurada. Por eso David decía: saca mi alma de la cárcel, entonces te alabaré. Ven ustedes ahora porque la mayoría del pueblo de Dios, de la iglesia, no puede cantar. Están cautivos. Es muy notable en la Biblia que la restauración comienza con la restauración del altar. Si no hay altar a Jehová, no hay restauración. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue un altar a Jehová. Hubo restauración. Cuando los que regresaron de la cautividad llegaron a la tierra prometida, algo que está en contra de la ingeniería, limpiaron los escombros, y en vez de comenzar a hacer los cimientos y todo lo que sigue en un proceso de edificación, ubicaron el altar, y allí lo primero que hicieron fue el altar, antes de construir todo, todo lo que tiene que ver con el templo. El altar, restauración. Cuando Ezequías hizo su reforma en Israel, lo primero que hizo fue: vayan a la casa de Jehová, arreglen las puertas, arreglen las grietas, que los sacerdotes levitas se santifiquen y hagamos las fiestas a Jehová. Diga: altar. Cuando Josías también restauró el altar, el pueblo estaba en cautividad en la propia tierra. Todo lo comenzó a hacer como debió de hacerlo. Hizo lo mismo, santificó los sacerdotes, arregló todo lo malo que estaba en el templo, y comenzó el pueblo a cantar, a alabar a Jehová. Pero un pueblo cautivo no puede cantar. Eso explica por qué hay tantos en la iglesia cautivos. Me da pena ver, y lo digo con tristeza, iglesias que antes eran avivamientos de Dios, ahora están cerrando sus
templos hermosísimos, sus edificios. Ahora lo tienen para programas del gobierno. Están los viejitos allá, los niñitos allí, un montón de programas. No hay alabanza, no hay nada. Cautividad. Tienen un altar allá, lo que se llama un altar, una plataforma. Tienen todo listo allá, pero no hay alabanza. Hay instrumentos, no hay alabanza. Eso pasa también en la vida personal. Cuando tu vida está en cautividad, a ti se te pega la boca, el paladar. Y las arpas están colgando en tu casa, llenas de polvo. No hay ofrenda para Jehová, no hay sacrificios. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo se metió al hogar con chismes, con mala comunicación, con pleitos, con fatiga, con mucho trabajo, con muchos apuros, con estrés, con tantas cosas que nos cautivan, nos encarcelan, nos confinan. Y no nos sale. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se revela una cautividad? Ay, el que sea pastor por muchos años no se va a dar cuenta cómo cuando alguien está en cautividad. Cuando alguien está en cautividad, lo primero que se sacrifica es el altar. No hay alabanza para Dios. La lengua se pega al paladar. Las arpas están colgando. Y no se oyen cánticos en la casa. No se oye comunión en la casa. Ni personal ni familiar. Después comienzo a eliminar servicios, asistencia a los servicios. Y si hay 4, vengo a 3. Siempre tengo una explicación, una excusa para decir por qué no vengo a este. Y después reduzco a 2, si son 4. Y después reduzco a 1 y me quedo con el domingo, como antes lo hacía, ¿no? Digo antes, ustedes saben. Antes, una hora allá donde íbamos. El diablo, cuando estamos en cautividad, nos convence. ¿Para qué tanto tiempo metido en una iglesia? Yo no sé por qué tantas horas haciendo nada ahí. Pero al estadio, al juego de fútbol, de béisbol, sí es verdad que quiere que se vaya a extra inning. Pero aquí estoy inquieto, es como que me están picando las chinchas por ahí. Me quiero ir ya, porque es que lo espiritual me cansa. Es tan extremo la cautividad que inclusive cuando yo estaba donde estaba antes, que había cautividad, se decía que una persona no puede escuchar más de 1 hora, que ya se desconcentra, porque los sermones no pueden ser tan largos, porque ya después de 1 hora. Se ve que nunca han visto la gloria de Dios. Un programa religioso se hace en 1 hora. Una liturgia muerta, árida, insípida, se hace en 1 hora. Cuando el pueblo se cansa de Dios, como le dijo Dios a Israel, te cansaste de mí. ¿Dónde están las cañas aromáticas? ¿Dónde están los holocaustos? ¿Dónde están tu grosura quemada delante de mí? Te cansaste de mí, Israel. Ahí yo me estoy cansando de tus iniquidades, que tengo que cargarla todos los días. Hay falta de devoción. Se pierde el interés por lo espiritual. Pero es porque ha sucedido una de 2 cosas. O Dios se ha ido o yo me he ido. Acuérdense el principio del mensaje. Hay un divorcio. Hay un distanciamiento. Tengo 20,000 explicaciones. Estoy enferma, estoy en un trato, estoy en un desierto, estoy en tal cosa, yo no puedo, estoy así. Dios sabe, Dios no sabe nada. Dios sabe que estás en cautividad. Punto, se acabó. No puedes adorar, estás en cautividad. Perdóname, estás en cautividad, porque la cautividad te roba el gozo, la cautividad te concentra en otras cosas. La cautividad hace que tu vida esté en casa de los dioses falsos. En casa de los dioses falsos. En la confusión de Babilonia. Hermano, fuiste transportado.
te sacaron de Sión y te llevaron. Puede ser el trabajo, puede ser tantas otras cosas que te cautivan, la enfermedad, los hijos, los problemas personales, los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza que están ahogando la semilla y ya no se ve ni siquiera un granito de trigo por ahí, todo es hojas. ¿Saben ustedes cómo dice David? En el Salmo 116. Vamos a leerlo, estamos cerquita allí. 116, búsquelo ahí. Salmo 116. Diga aleluya. Salmo 116 dice, los versículos 12 al 14. Salmo 116, 12 al 14 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación. ¿Qué tomaré? ¿Y qué es la copa? El utensilio. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué tomaré? La copa de Jehová. La copa de la gratitud, la copa de la alabanza, la copa de la libación, donde voy a derramar el vino de mi gozo sobre el altar de Jehová. ¿Saben ustedes qué fue lo que David quiso decir en el Salmo 23 tan citado? Cuando dijo mi copa está rebosando. ¿Saben qué quiso decir? Primeramente dijo que Jehová le ha preparado una mesa delante de sus angustiadores. Quiere decir que Jehová lo invitó a David. Le dijo: ven a mi banquete, a mi casa. Tú eres mi huésped. Y yo te voy a lavar los pies, como hizo Jesús con los 12. Y te voy a preparar la mesa. Te voy a servir los alimentos. Cuando David escribe el Salmo, David estaba en una angustia. Cuando dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él estaba en una cautividad, en una situación, pero en la confianza en Dios. Dice: yo sé que un día me sacará de la cautividad y me va a llevar a banquete y me va a dar alimento en abundancia, alimento deleitoso, y me va a llenar la copa de vino otra vez. Y yo, lleno de gratitud, mi copa estará rebosando, cantando a Jehová. Amén. ¿Por qué no te sale la alabanza? Porque es tan difícil venir al servicio. Porque es tan difícil coger la Biblia en tu casa. La tiene ahí solamente en el Salmo 91 para espantar los demonios y los malos espíritus. La tiene como un instrumento de superstición. Has perdido el primer amor. Estás en cautividad. Cada vez que se pierde el deseo de adorar, es cautividad. Cada vez que el arpa está colgando y no hay interés de tomarla para salmiarle a Jehová, cautividad. Eso es el síntoma de la cautividad. No puedo cantar, no puedo adorar, no me sale nada. Cautividad. O estoy en confusión en Babilonia, o fui transportado, o ya me separé del esposo, o se fue él o me fui yo. Eso se aplica a toda la iglesia de Cristo hoy. Donde quiera que no hay adoración y alabanza, y el pueblo lo que está es haciendo tiempo en un servicio de domingo, llenando un programa, es porque hay cautividad. Llámese como se llame la cautividad, es cautividad. Pero yo tengo una buena noticia para los vasos cautivos hoy. Hay una buena noticia para los vasos cautivos. Ven conmigo a Esdras. Por favor, venga conmigo a Esdras. No, aquí está vamos a la culminación en gloria. Capítulo 1 de Esdras.
Dile para atrás. Esdras es uno de los libros históricos. Después de Crónicas, de Segunda de Crónicas, viene Esdras. Por favor, búsquelo. Esdras, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Escuchen el versículo 1 de Esdras. Voy a leer rapidito también, porque esto tiene que quedar grabado ahí como un testimonio profético. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, Esdras 1:1, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Diga conmigo: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifica la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dice: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con todo, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó, atención aquí, sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en casa de sus dioses. Atención aquí, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Besbasar, príncipe de Judá. ¿Saben ustedes quién es ese Besbasar? El mismo Zorobabel, que fue primer gobernador de Judea después de la restauración. Era de la casa de David, que le habían cambiado el nombre, porque en Babilonia te cambian el nombre. A Daniel se lo cambiaron. En Babilonia te cambian el nombre, te ponen el nombre de allá. ¿Y saben ustedes qué significa ese nombre? Significa adorador de fuego. ¿Qué significa? ¿Creen ustedes que es una casualidad que aquí va a ser gobernador el instrumento de Jehová, Zorobabel, se le llame adorador de fuego, y a él le entregaron los utensilios de la casa de Jehová? Y ahí habla el 9. Y esta es la cuenta de ellos. Diga la cuenta. Recuerden ustedes que Esdras los mandó a contar cuando los trajo, para que no faltase ni uno. Un tremendo mensaje. Los mandó a contar para que no faltase ninguno. Esdras lo mandó a contar. Por cuenta vinieron. En otras palabras, que no se quede ni uno en Babilonia. Todo el que sea de Dios saldrá de Babilonia. Salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. Por cuenta. Otro testimonio de la elección: el que es de Dios sale. Diga: el que es de Dios sale de Babilonia, de la confusión y de la cautividad. Si tú eres de Dios, hay liberación para ti. Esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios, todos de oro y de plata, eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Contaditos todos, para que no faltase ninguno. Amén. ¿Quieren leer el final de este mensaje? Oh, pues se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 12, después del 11. Esto es poderoso, hermano, poderoso. Miren ustedes ahora. Santo Dios. ¿Lo tienen ya?
Miren lo que dice, versículo 2. El 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén, atención aquí, por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Yo hago, dice Dios, en aquel día yo pondré a Jerusalén. ¿Por qué? Una copa. Primeramente una piedra pesada, naturalmente. Una piedra que hará temblar. Pero no, dice por copa que hará temblar a los pueblos. ¿En qué nos va a convertir Dios a nosotros aquí? En una copa. Un utensilio que hará temblar a los pueblos. No hay arma más poderosa que un utensilio de Jehová. No hay nada más poderoso que el diablo tema más que un cristiano que haya salido de cautividad y con gozo venga cantando a Dios. La copa hará temblar a las naciones. Los utensilios harán temblar a las naciones. Y miren ustedes lo que dice el versículo 8. En aquel día Jehová descenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuese débil, el más débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. El más débil será como David. ¿Recuerdan ustedes el mensaje? ¿Dónde estaba el poder de David? Si David era débil, pequeño, insignificante, llegó a ser grande por el pacto. Llegó a ser grande cuando Jehová le hizo casa. Llegó a ser grande porque le hizo tabernáculo a Jehová. Dios nos hará copas que hará temblar. Amén. Cuando apareció la mano aquel día, tembló el reino de Babilonia. Porque Dios decidió sacar a sus utensilios. Dios va a sacar de Babilonia a los utensilios. Dan aplauso al Señor. Amén. Amén. Escucha. Si yo no leo esto, este mensaje está incompleto. Ven conmigo a Isaías. Y aquí sí es el último. Capítulo 52. Tú has leído muchas veces a Isaías 52, pero esta vez lo va a leer con otro sentido. Isaías 52. Amén. Versículo 52. Despierta, despierta. Atención aquí que está hablando a los cautivos. Vístete de poder, oh Sión. Vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Se refiere a los caldeos, a los de Babilonia. Sacúdete el polvo. Prepárate que va a salir de la cautividad. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así ha dicho Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. El asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Imagínense ustedes cómo estaban esos vasos siendo profanados, bebiendo a las prostitutas. Por tanto, mi pueblo, atención, óyelo bien, que te penetren en los oídos estas palabras. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En otras palabras, te llevé a Babilonia y yo, tu marido, te iré a buscar. Yo te iré a buscar. Él mismo va a ir a buscarte, a traerte de la cautividad. Y mira lo que sigue diciendo. Atención aquí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Por qué? Porque el profeta estaba mirando a los cautivos que venían de Babilonia y venían cantando y alabando. Ahora podían cantar. Tomaron las arpas que estaban colgando, y las lenguas se despegó del paladar. Y ahora decía: cuando Sión ha sido restaurada, ahora podemos cantar con alegría. La gente va a decir: qué obra grande ha hecho Dios con estos.
Amén. Ha llegado el momento de publicar liberación. Amén. Estas palabras fueron dichas por Pablo hablando de los predicadores del evangelio, porque el evangelio libera a los pueblos. No son las ideologías, no son los dogmas, ni las teologías, ni las filosofías, no son los cuentos de vieja. Es la palabra de Dios la que restaura y libera. El bendito evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Escuchen ahora, el profeta vio la procesión de las caravanas que venían, que salían de Babilonia. Versículo 8, voz de tus atalayas, alzarán la voz. Alzarán la voz, versículo 8. Juntamente darán voces de júbilo. Miren que no podían cantar, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Qué hace Jehová? Escuchen ahora, cantad alabanzas. Pero si no podían cantar. ¿Cuándo se puede cantar? Cuando hay liberación. Cantad alabanzas y alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Atención aquí. Escuchen, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Cuándo? Cuando la iglesia salga de la cautividad. Escuchen el 11, apartaos, dice apartaos, apartaos, salid de ahí. ¿De dónde? De Babilonia. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Le leí todo eso para que vean que el profeta estaba mirando a los que venían cantando y alabando con voces de júbilo, y dice, purifíquense los que llevan los vasos, porque venían los sacerdotes de Esdras y todos los demás con todos los utensilios de Jehová. Son libres los utensilios, ahora podemos cantar. Miren esto, cuán lindos son los pies de los que están anunciando que Jehová trae liberación a su pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y Esdras dijo, cuéntenlos, cuéntenlos. Es por cuenta que ninguno se quede en Babilonia. Fue lo mismo que le dijo Moisés al faraón cuando quiso negociar. Dice, pues váyanse a los hombres, pero se quedan las mujeres. Dice Moisés, no, las mujeres van a adorar, a hacerle fiesta a Jehová. Pues dejen los niños. No, los niños van con nosotros. Pues dejen los animales. No, se van con nosotros. Va a haber sacrificios a Jehová. Y dice Moisés al final, ya no me hagan más propuestas. Ni una sola pezuña nuestra se quedará en Egipto. Cuenten los vasos. Me gusta, 1000 de oro, 1000 de plata, tantos de esto. Fueron contados. Ni uno se va a quedar en casa de los dioses. Escuchen ahora, atención aquí, versículo el último para que terminemos. Porque no saldréis apresurados. En Egipto salieron apresurados y el faraón iba detrás, pero ahora no. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Yo mismo iré, dice Jehová. En otras palabras, ahí lo que quiere decir que Jehová será tu guardaespaldas. Eso es lo que dice ahí, en el original. Tu retaguardia, estará cuidándote al lado. Así que tranquilo, ahora no va a haber enemigos detrás. Ahora el mismo rey Ciro te está favoreciendo. Hay decretos a tu favor. Mandó mandamientos, correos para que en el camino te ayuden, correos para los que están allá te ayuden. Ahora todo te ha favorecido, porque yo mismo voy a liberarte, dice Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Cuando Sión sea restaurada, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y las naciones dirán, cuán grandes cosas ha hecho Dios con esto.
Les dije al principio que este mensaje era profético, porque Jehová, el Señor, va a restaurar el altar en esta ciudad. Ya comenzó. Va a haber alabanzas otra vez en este lugar. Y Dios va a restaurar su altar, y los utensilios que no pudieron adorar van a adorar a Jehová. Tiempo de salir de la cautividad. Tiempo de salir de la cautividad. Llegó el tiempo para ti. Levántate, resplandece. Ha venido tu luz. La gloria de Jehová está contigo, mi hermano. No temas a lo que te pueda hacer el hombre. Vuelve al gozo de tu salvación. Vuelve a la risa. Vuelve al júbilo. Dios va a restituir lo que se comió el pulgón, el revoltón y la langosta. Dios va a quitar el silicio y te va a vestir de cántico de liberación. Oh, de lino fino. Te va a rodear con su poder. Va a poner collar en tu cuello. Va a poner diadema en tu cabeza. Te va a dar el apresto del evangelio para que dances para él. Y con pies de gacela suba por las montañas, porque las alturas es tu lugar. Así dice Jehová. Así anuncia el Espíritu de Dios. Dale aplauso, dale aplauso. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. En este tiempo en que la gracia se ha derramado, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu. Por su Espíritu fue guiado y también resucitó. Nosotros, al igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu. ¿Te has preguntado por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla. Dios es Espíritu. Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu encontrarás estos y otros pensamientos. Un compendio de estudio que en sus 600 páginas te ofrece ricas revelaciones y un profundo contenido devocional que enriquecerá tu vida espiritual. Manual de la Vida en el Espíritu. Escrito por el pastor Juan Radamés Fernández y ganador del primer lugar en Expolí 2003 como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica. Manual de la Vida en el Espíritu. Un libro que usted debe leer. Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana.